Bien, vamos a crear un análisis estructural y agregamos la geometría que grabamos antes en un archivo .igs. El archivo correspondiente se encuentra en la descripción. Revisamos que la geometría se haya importado correctamente. En este ejemplo, la pieza a analizar es un soporte. Vamos a agregar un nuevo material plástico ABS. Para esto necesitamos la propiedad de densidad. En este caso es de 1070 kilogramos por metro cúbico. Y además necesitamos agregar el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. El módulo de Young es de 1.7 gigapascales. Y el coeficiente de Poisson es de 0.33. Con esto ya tenemos nuestro material agregado. Damos doble clic sobre Model. Este es el soporte con el que vamos a trabajar. A continuación, crearemos la malla. Utilizamos los valores que trae por defecto. En este caso vemos que esa malla tiene elementos muy grandes. Y por eso vamos a tratar de refinarla. Para esto, en Insert, Refinement, damos clic. Vamos a seleccionar las geometrías de superficies que son curvas. Incluyendo los agujeros de sujeción y la parte plana superior. Ahí están los agujeros de sujeción. Ahora sí ya podemos aplicar esa selección. Vamos a aplicarla. Son 14 caras. En el refinado podríamos ocupar 2 o 3 pasadas, pero en este caso el ANSYS académico no nos permite tener mallas muy pequeñas, por lo que solamente le pusimos una, y con esto, si se fijan, el mallado ya queda mucho más estrecho en la parte que seleccionamos. Ahora agregamos un soporte fijo en la parte inferior y en los agujeros de sujeción. Y aplicamos. El análisis estructural que vamos a realizar es un análisis utilizando una presión de 0.1 megapascales, la cual vamos a aplicar en la cara superior, 0.1 megapascales. Y en solución vamos a insertar una deformación total de la pieza. Para el análisis agregamos, además de la deformación total, un esfuerzo equivalente de von Mises, y vamos a agregar 2 deformaciones direccionales. Una de la cara frontal
con respecto al eje Z y la otra de la cara superior con respecto al eje Y. Aplicamos la cara superior y evaluamos los resultados. Esta es la deformación total, el esfuerzo equivalente de un Mises, la deformación direccional con respecto al eje Z y la deformación direccional con respecto al eje Y. Ahora vamos a cambiar el material que teníamos de acero estructural por default por el que creamos nosotros, que es el ABS. Volvemos a realizar el análisis estructural y observamos la deformación total, esfuerzo equivalente, las deformaciones direccionales, cómo van cambiando. Si se fijan, los valores aumentaron, ya que el módulo de Young del ABS es mucho más pequeño que el del acero estructural. A continuación vamos a realizar un análisis modal. Lo arrastramos y lo soltamos sobre Model. Esto lo hacemos para compartir tanto los datos de ingeniería como la geometría y la malla que creamos. No es necesario realizar un análisis estructural para realizar un análisis modal. Sin embargo, en este ejemplo vamos a realizar tres tipos de análisis: el estructural, el modal y posteriormente un análisis armónico. Le damos doble clic sobre Model en Static Structural y esperamos que cargue nuestro modelo. Una vez que ya cargó, si se fijan, ya nos aparece el análisis modal. En este caso queremos encontrar las 5 primeras frecuencias naturales o los 5 primeros modos. Y vamos a agregar un soporte. El análisis modal se puede realizar sin soportes. Sin embargo, nosotros queremos hacerlo como si la pieza ya estuviera sujeta, para ver cómo actúa cuando está en un entorno de trabajo, supongámoslo así. Creamos la deformación total para cada uno de los modos. Y vamos a cambiar el nombre. Modo 1 ponemos modo 1, modo 2, modo 2, así sucesivamente, hasta llegar a los 5 modos. En este caso lo estamos haciendo uno por uno, pero se puede realizar todos al mismo tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos 10, 15, 20 modos, sería demasiado tedioso estar poniéndolos uno por uno. Entonces se pueden seleccionar todos y agregarlos todos al mismo tiempo. Eso sí, el cambio de nombre sí tendría que hacerse uno por uno. Esto lo vamos a poner como un apéndice al final del video. Aquí ya vamos en el modo 4 y solo nos faltaría un modo más. Cambiamos el nombre. Y ya tenemos los 5 modos agregados. Ahora sí, el software resuelve el modelo del análisis modal y esto nos va a permitir encontrar las primeras 5 frecuencias naturales.
Para esto debemos tomar en cuenta que estamos utilizando la misma malla que generamos en la parte anterior del ejercicio y que además de esa malla estamos utilizando el material que se quedó por defecto. Recuerden que tenemos dos materiales. Bien, las frecuencias naturales que presenta nuestra pieza son de 450 Hz, 711, 742, 1084, 1327 Hz para el material indicado. En este caso, el material que tenemos, creo que se quedó el de ABS. Sí, está el ABS. Bien, si nosotros cambiamos el material por el acero estructural y volvemos a realizar nuestros análisis, estos van a cambiar. En este caso, el análisis modal con un material diferente nos va a presentar otras frecuencias naturales, que como las características físicas de los dos materiales varían mucho, entonces esas frecuencias sí también van a cambiar mucho. Como pueden ver, las 5 frecuencias naturales son diferentes a las que habíamos calculado con el ABS. En realidad ni siquiera se traslapan, mientras que para el ABS tendríamos que las primeras 5 iban de 450 a 1327. En el acero estructural empieza en 1791 y hasta 5288. Para obtener la respuesta armónica, arrastramos sobre model en análisis modal. Así compartimos los datos de ingeniería, la geometría y el modelo. No es necesario cerrar la parte mecánica. Si se fijan, aquí lo abrimos directamente y ya aparece la respuesta armónica. Pero lo que sí debemos es encontrar los rangos mínimo y máximo de frecuencias sobre las cuales vamos a realizar nuestro análisis. Para esto, lo que buscamos son las frecuencias que obtuvimos de la pieza, que en este caso se quedó como el acero, y que iban de 1791, entonces podemos poner 1500, hasta 5288. Podremos terminar hasta 5300 para hacer análisis sobre esas primeras 5 frecuencias. Los intervalos significa en cuántas partes vamos a dividir esa diferencia de 5300 menos 1500. En este caso elegimos 30 y vamos a agregar deformaciones de respuesta a la frecuencia. Lo vamos a hacer para dos geometrías diferentes. Primero, la geometría superior, esa cara superior la aplicamos. Queremos ver cómo se deforma con respecto al eje Y. Y vamos a agregar una resolución espacial máxima. Ahora otra vez Insert, Frequency Response, Deformation. Pero ahora para la cara frontal aplicamos en la dirección del eje Z. Nuevamente la resolución la vamos a cambiar al máximo. Si se fijan, ahí aparecen las frecuencias mínima y máxima que nosotros elegimos. Y vamos a insertar la presión que se le va a aplicar a esa pieza. En este caso, esa presión la aplicamos sobre la cara superior y es de 0.1 megapascales. Ya con esto podemos resolver el modelo. Una vez resuelto el modelo, revisamos la respuesta y vemos que donde se alcanza la amplitud más grande sería alrededor de las 5200 Hz. Tanto
En la de la cara superior como en la de la cara frontal, ambas su máximo está en 5200 Hz. Y esto es para el material que estamos trabajando, que en este caso era el de acero estructural. Si quisiéramos hacer el análisis para el ABS, tendríamos que cambiar el material ahí a ABS, pero también tendríamos que redefinir el intervalo de frecuencias que vamos a estudiar, porque si recuerdan, el ABS tiene unas frecuencias diferentes. Para agregar todos los modos al mismo tiempo, revisamos las frecuencias. Tenemos que seleccionar todas las frecuencias desde 450 hasta 1327, clic derecho y Create Mode Shape Results. Con eso, si se fijan, ya nos aparecen las 5 frecuencias en Total Deformation. Y ya podríamos calcular los resultados con respecto a cada una de esas frecuencias sin necesidad de estar agregándola una por una o estarla poniendo. Eso sí, el cambio de nombre sí tendría que hacerse uno por uno. Si se fijan, aquí ya evaluamos los resultados y nos aparecen las diferentes deformaciones.